Vamos a continuar programando lo que es el módulo de usuarios. Ya teníamos lo que era la parte de registrar usuarios. Ahora vamos a trabajar en la parte de las listas. Pero antes de trabajar en el listado de usuarios, lo que vamos a hacer es ver un breve repaso de la consulta Select para ver cómo la vamos a implementar acá en la selección de usuarios para crear lo que es el listado. Pero antes, les voy a explicar cómo funciona lo que son las tablas en las bases de datos, o mejor dicho, cómo están conformadas las tablas en las bases de datos. Entonces tenemos lo que son las columnas o campos, que básicamente pues son los campos que tenemos. Por ejemplo, en esta imagen aparece DNI, nombre, apellido, sexo y edad. En lo que es nuestra tabla, vamos a ver acá que dice usuarios. Los campos que tenemos son usuario-id, usuario-nombre, usuario-apellido, usuario-usuario y usuario-clave. Entonces, esas son las columnas de una tabla. Nosotros vamos a llamarle campos a lo que son las columnas. Entonces, las filas pues están conformadas por cada uno de los campos para un usuario. Por ejemplo, tenemos en este ejemplo, tenemos este DNI, tenemos el nombre Pepe, apellido Solano, sexo V y edad 32. Entonces esto conforma lo que es una fila, pero nosotros vamos a llamarle registros. Este sería un único registro. Tenemos otro registro acá abajo y así pues están conformados lo que son los registros por cada uno de los campos. Entonces, entendiendo esto de las columnas que le vamos a llamar campos y a las filas le vamos a llamar registros, vamos a continuar acá con la consulta Select para ver cómo la vamos a implementar en el listado de usuarios. Lo que voy a hacer es abrir una nueva pestaña con esta misma tabla. Aquí lo que voy a hacer es ejecutar la consulta Select y aquí pues vamos a ver los registros que tenemos para que vayamos viendo lo que son las diferencias. Vamos a colocar aquí lo que es la consulta que selecciona todos los datos de la base de datos, que sería select asterisco from usuario. Vamos a darle aquí un poco de zoom para que se vea un poco mejor. De esta forma, acá lo tenemos. Entonces, utilizamos la consulta select para seleccionar datos. Este asterisco quiere decir que vamos a seleccionar todos los campos o columnas de la base de datos. Luego colocamos from, es decir, desde qué tabla queremos seleccionar los datos, que en esta sería usuario. Recordemos que estamos seleccionando la tabla inventario. Entonces, si tenemos esta tabla o la base de datos de inventario, perdón, y si tenemos esta tabla usuario acá. Si no la tuviésemos, pues nos marcaría un error, pero en este caso sí está bien. Y luego pues tenemos aquí lo que es el botón continuar. Al ejecutarla, pues lo que hace es seleccionar todos los campos y todos los registros que tenemos en la base de datos. Entonces, vamos a editar acá la consulta nuevamente. Acá lo que hace es asterisco seleccionar todos los campos, pero nosotros también podemos decirle qué campos queremos seleccionar. Por ejemplo, vamos a decirle que queremos seleccionar lo que es usuario-nombre. Es decir, vamos a seleccionar solamente el campo usuario-nombre de la tabla usuario. Es decir, de todos los registros que tenemos en la base de datos, vamos a seleccionar únicamente lo que es el usuario-nombre. Como ven acá, únicamente seleccionamos ese campo o esa columna. Vamos a editar nuevamente y para poder agregar otro campo o otra columna, lo que se hace es colocar una coma seguido del nombre del campo. En este caso vamos a decirle que vamos a seleccionar el usuario-apellido. Si ven, ese campo pues lo tenemos también acá. Si ejecutamos ahora, acá en el botón continuar, vamos a ver que ahora seleccionamos lo que es el campo usuario-nombre y usuario-apellido. Únicamente esos dos. Y seleccionamos todos los registros de la base de datos, que en este caso tenemos lo que son 6. Si ven, aquí tenemos 6 y acá tenemos 6 también. Entonces, de esta forma podemos limitar qué campos queremos seleccionar. Recordemos que
con asterisco, seleccionamos todos los campos. Entonces vamos a cambiarlo acá. Vamos a decirle asterisco y vamos a darle en continuar para que seleccione todos los datos. Una vez entendido esto, vamos ahora a ver cómo podemos ordenar la selección que estamos haciendo. Entonces se hace con la cláusula o la palabra clave order by. Vamos a colocarla aquí, order by, va separado. Colocamos order espacio by, como lo vemos acá. Luego damos un espacio y colocamos el campo por el cual vamos a ordenar lo que es la selección de datos. En este caso vamos a utilizar lo que es, por ejemplo, usuario-nombre, que sería este de acá. Acá es muy importante que coloquemos lo que es el campo que vamos a utilizar, pero a la vez tenemos que ver que lo estamos seleccionando. En este caso sí, porque estamos utilizando lo que es el asterisco. Entonces, como incluye todos los campos, entonces podemos utilizar usuario-nombre. Si aquí hiciéramos la selección separada y no colocáramos este campo, pues no nos va a funcionar. En este caso sí, porque estamos seleccionando todos los campos. Entonces colocamos order by, luego el campo, luego de esto vamos a dar un espacio y la forma en que queremos ordenarlo, ya sea ascendente, es decir, desde la A hasta la Z, o de forma descendente, es decir, desde la Z hasta la A. Vamos a empezar con la forma ascendente. Para colocarlo aquí, pues se coloca ASC, que significa ascendente, de esta forma. Si ahora nosotros ejecutamos, vamos a ver que está ordenando lo que es la selección mediante este campo usuario nombre de forma ascendente. Entonces empezamos colocando los registros que empiezan con la letra A, luego B, C, D, E, F, etc. Si editamos aquí y le colocamos de forma descendente, para ello colocamos desk, es decir, D-E-S-C, como lo vemos acá, y ejecutamos. Vamos a ver que ahora hemos ordenado de forma descendente los registros utilizando el campo usuario-nombre, como lo hemos especificado acá, pero de forma descendente. Entonces empezaría desde la Z hasta la A. Entonces si ven, empieza por la R, luego J, D, C, B, A. Entonces si ven, lo hemos ordenado por este campo, pero también, como les repito, podemos utilizar cualquiera. Vamos a decirle que ahora lo vamos a ordenar por apellido. Entonces colocamos usuario, apellido. De forma descendente lo vamos a dejar y vamos a ejecutar. Si ven, pues ahora utiliza el campo usuario, apellido, pero de forma descendente. Si ven, empezamos con la P, O, C, B, A, A. Entonces, si ven, los ordena por el apellido, pero de forma descendente, como lo estamos indicando acá. Ahora lo que vamos a hacer, pues, es ver la cláusula where. Vamos a eliminar de momento esto y vamos a colocar aquí lo que es where, que sería where, como vemos acá. Entonces, lo que hace esta cláusula es seleccionar los datos mediante una condición. Por ejemplo, vamos a darle un espacio y vamos a utilizar lo que es un campo de los que hemos seleccionado acá. Entonces, como colocamos asterisco, podemos utilizar cualquier campo de nuestra base de datos. Vamos a utilizar, por ejemplo, el usuario-id. Vamos a decirle que vamos a seleccionar todo de la tabla usuarios cuando la condición que coloquemos aquí se cumpla, que va a ser la siguiente. Voy a utilizar usuario-id y le voy a hacer que cuando el usuario-id sea igual a 2. Aquí vamos a colocar comillas simples y le vamos a colocar un 2. Entonces, si vemos en nuestra base de datos, el usuario que tiene ID 2, que sería este de acá, es el que corresponde al nombre Ashley Nicole, que dice Alfaro Ayala como apellido. Si ejecutamos esta consulta, vamos a ver que efectivamente selecciona solamente ese registro como lo estamos indicando acá, porque es el único que cumple esta condición, es decir, que el usuario ID sea igual a 2. Si aquí le colocásemos, por ejemplo, vamos a editarlo, vamos a decirle que si el usuario ID es distinto
distinto, por ejemplo, a 1 para colocar distinto, sería el símbolo de admiración igual y le vamos a decir que sea distinto a 1. Es decir, selecciona todos los campos y todos los registros de la tabla usuario cuando el usuario ID sea distinto a 1. Es decir, que no me seleccione el usuario que tiene el ID 1. Si vemos en nuestros datos, el único que tiene usuario ID 1 sería este. Entonces, lo que va a hacer es seleccionarme todos los registros menos este. Si ahora ejecutamos esta consulta SQL, vamos a ver que efectivamente selecciona todos los registros menos este que tiene el usuario ID, porque aquí estamos especificándolo. Y así podemos pues hacer selecciones específicas utilizando lo que es el where o la cláusula where, que significa pues cuando. ¿Cuándo qué? Cuando la condición que coloquemos aquí se cumpla. Vamos a hacer un último ejemplo, por ejemplo, con usuario-usuario. Vamos a decirle que vamos a seleccionar el campo que tenga el usuario, este campo usuario-usuario con el valor Nicole. Vamos a editar aquí. Vamos a colocar aquí entre comillas lo que es Nicole y aquí sería usuario-usuario, pero acá vamos a decirle igual. Entonces estamos diciéndole que vamos a seleccionar todos los campos de la tabla usuario cuando el usuario-usuario sea igual a Nicole. Entonces, si nosotros ejecutamos, vamos a ver que efectivamente seleccionó únicamente ese registro que corresponde o que cumple esta condición que tenemos acá. Entonces, pues ya vimos que podemos utilizar esta consulta con igual, también con lo que es distinto, pero también podemos utilizarla de otra forma, utilizando lo que es otra cláusula que se llama like, que vamos a ver a continuación. De esta forma es como se crean lo que son los famosos buscadores, que también lo vamos a hacer nosotros en los ejemplos o en nuestro sistema. Si ven, pues aquí dice buscar, que va a estar el buscador de usuarios. Entonces, la consulta que vamos a realizar aquí va a ser la siguiente. Vamos a buscar, por ejemplo, por apellidos. Vamos a colocar ese campo, usuario-apellido. Luego de esto vamos a colocar lo que es like. Luego vamos a colocar un espacio, vamos a abrir comillas simples y vamos a colocar lo que es el símbolo de porcentaje acá 2 veces y en medio de estos dos símbolos vamos a colocar, por ejemplo, una palabra o un valor que queremos que coincida con la búsqueda. Por ejemplo, vamos a decirle que el valor va a ser Alfaro. Estamos diciéndole que vamos a seleccionar todos los campos y registros de la tabla usuario cuando se cumpla la siguiente condición. Cuando el usuario-apellido contenga al menos lo que es Alfaro o contenga lo que es este texto o coincida con este texto. Entonces eso quiere decir like. Más o menos pues que coincida con este valor. Si nosotros vemos en nuestra base de datos, en el campo usuario-apellido, los que contienen Alfaro pues son este registro que tenemos acá. Tiene ese texto por lo menos. Este lo tiene, si ven acá. Tiene 2 apellidos, pero como coincide con Alfaro, lo va a seleccionar. Este no lo va a seleccionar. Este sí, porque coincide. Y así pues vamos a ver que esto no lo va a omitir porque no tiene lo que es esa coincidencia. Si ejecutamos lo que es esta consulta, vamos a ver que efectivamente seleccionó los que coinciden con Alfaro o que al menos contengan Alfaro. Pero también podríamos editarlo y decirle que coincida, por ejemplo, solamente con alfa. Vamos a ejecutar y vamos a ver que mantiene la misma selección de datos, ya que aquí pues coincide o al menos contiene alfa, que sería esta parte de acá, y pues esta también y este también. Entonces, de esta forma es como se crean los buscadores, que como les repito, más adelante vamos a crear uno para la parte de usuarios, categorías y productos. Entonces más o menos así vamos a utilizar lo que es el where y el like para hacer un buscador. Entonces si coincide con esto,
con alfa, que sería la palabra acá, pues va a seleccionar los datos. Vamos a editar nuevamente acá nuestra consulta. Y ahora vamos a hacer una combinación, es decir, utilizar dos like, como lo hemos hecho acá, para buscar o hacer una búsqueda. Acá vamos a cambiarle lo que es el apellido, por ejemplo, vamos a ver que tenemos acá, por ejemplo, Pineda. Vamos a colocarle aquí, en lugar de alfa, vamos a colocarle Pineda. Y listo, entonces tenemos Pineda. Luego para colocar lo que es otra búsqueda, o otra coincidencia con la palabra que coloquemos acá, vamos a colocar lo que es OR, es decir, o, vamos a decirle OR, y vamos a colocar el otro campo que va a ser, por ejemplo, usuario-nombre. Damos un espacio, colocamos like, abrimos comillas simples y acá vamos a colocar lo que es el símbolo de porcentaje. Dentro de aquí vamos a decirle, por ejemplo, que coincida con Pineda. Vamos a colocarle aquí. Pineda, no, el nombre acá me he equivocado, es el apellido. El apellido está bien acá en Pineda. El nombre vamos a decirle que coincida, por ejemplo, con Carlos. Entonces, al igual que en la programación, aquí va a seleccionar si coincide con el usuario apellido o Pineda o con lo que es el nombre Carlos. Entonces, si se cumple esta condición o esta otra, va a ser la selección. Entonces, pues al ejecutar lo que es la consulta que tenemos acá, debe de seleccionar todos los registros que coincidan que el campo usuario apellido tenga por lo menos el valor Pineda o lo que es el usuario nombre tenga lo que es el valor Carlos. Entonces, todos los registros que tenemos acá, si coinciden con esta condición o esta otra, se van a seleccionar. Si ejecutamos, vamos a ver que efectivamente vemos el primero, que tiene como nombre Carlos. ¿Ven? ¿Coincide? Sí, porque estamos diciéndole que si el usuario nombre tiene al menos Carlos, lo va a seleccionar. Entonces, lo seleccionó. Este no coincide porque en el apellido no tiene Pineda, pero como este se cumple, lo selecciona. Pasamos al siguiente. Dice usuario-nombre. Tiene Carlos, vemos acá, por ejemplo, y lo selecciona porque sí cumple esta condición, aunque esta otra pues no se cumple. Con cualquiera de las dos que se cumpla, lo va a seleccionar. Ven, en el usuario apellido no aparece el valor Pineda. Vemos el siguiente usuario-nombre, que sería Douglas Eduardo. Vemos que no coincide lo que es esta condición, pero esta otra sí se cumple. Si el usuario apellido tiene Pineda, lo selecciona. Vemos que sí tiene en el usuario apellido lo que es Pineda, por lo tanto lo selecciona. Entonces, con OR queremos decir si se cumple esta o se cumple esta, lo selecciona. Pero también podemos utilizar lo que es el y o el and. Vamos a cambiarlo aquí, por ejemplo, a y, que sería and en inglés, AND, como vemos acá. Si ejecutamos esta consulta, vamos a darle en continuar. Vamos a ver que no seleccionó nada. ¿Por qué? Porque ningún registro coincide con las dos condiciones. Como colocamos y, quiere decir que se va a cumplir esta condición y esta otra también. Por ejemplo, tenemos un usuario que tiene como nombre Carlos, sí, se cumple la primera, pero en el apellido no, porque aquí estamos diciéndole que tenga Pineda. Entonces, no cumple, no lo selecciona y solamente va a seleccionar cuando se cumplan las dos condiciones. Vamos a editarla y vamos a cambiarle aquí, por ejemplo, en el apellido. Creo que tenemos uno que tiene Carlos y tiene Chávez, por ejemplo, este de acá. Vamos a cambiarle aquí en lugar de Pineda. Vamos a colocar Chávez. Y ahora sí vamos a ejecutar. Y vamos a ver que selecciona ese registro porque se cumplen las dos condiciones. Que tenga al menos el texto Chávez en el apellido. Sí, este ven se cumple. Acá lo tiene.
y que en el usuario nombre tenga Carlos. Entonces vemos que también se cumple. Como esta y esta otra se cumple, entonces es verdadero y selecciona lo que es este registro. Entonces, recordemos con el OR, si una u otra condición se cumple, lo selecciona, pero con el y deben de cumplirse todas las condiciones, ya que no podemos, no solamente podemos utilizar lo que es una o dos condiciones, podemos colocarle las que nosotros querramos. En este ejemplo, pues únicamente colocamos dos. Vamos a editar lo que es esta consulta que hemos realizado, pero vamos a agregarle lo que vimos anteriormente, que es el order by. Por ejemplo, tenemos aquí que el usuario apellido va a ser Chávez. Vamos a colocarle Alfaro, ya que tenemos más registros con este apellido. Y el usuario nombre en esta parte de acá se lo vamos a quitar. Simplemente para este ejemplo lo podemos quitar, pero podemos utilizar también el order by con cualquiera de las condiciones que tengamos o cuantas tengamos. En este caso solamente vamos a dejarle una condición, que sería esta de acá, es decir, que cuando el usuario y apellido coincida o que al menos tenga el texto Alfaro, lo va a seleccionar y lo vamos a ordenar como vimos anteriormente con order by, un campo que vamos a utilizar, por ejemplo, usuario-nombre, y le vamos a decir que va a ser, por ejemplo, de forma descendente. Vamos a colocar desk y vamos a ejecutar. Entonces va a seleccionar todos los registros que en el apellido contengan al menos el valor Alfaro. Si ven, pues en el usuario apellido todos estos tienen Alfaro, pero a la vez lo va a ordenar mediante el usuario-nombre de forma descendente. Si vemos en usuario nombre, empieza con la R, luego C y A. Si ven, los ordenó de forma descendente como le indicamos acá. Entonces podemos combinar pues tanto lo que es la cláusula where como el order by en una consulta. Si ven, pues la consulta ahora sí ya está bastante larga como aparece acá. Vamos a editar nuevamente esto y ahora vamos a ver lo que es otro cláusula o palabra clave que podemos utilizar con la consulta select. Vamos aquí a editar la consulta, vamos a eliminar el where y el order by de momento para ejecutar el select asterisco para un usuario, que ya sabemos pues que selecciona todos los registros de la tabla usuario, que serían pues los 6 que tenemos. Entonces vamos a utilizar lo que es limit. Vamos a colocar aquí la palabra limit, que quiere decir pues que vamos a hacer la selección mediante un límite. Si le colocamos 1, pues únicamente va a seleccionar un registro. Si vamos a darle en continuar, vamos a ver que selecciona únicamente lo que es el primer registro. Es decir, solamente seleccioname un registro de toda la tabla, porque le colocamos limit 1. Vamos a editar acá. Entonces, cuando le pasamos un solo parámetro, estamos diciéndole que vamos a seleccionar solamente un registro. Si le colocamos aquí, por ejemplo, 2, va a seleccionar dos registros. Si vemos, selecciona el primero y el segundo. Vamos a editar nuevamente. Y también con esta cláusula, pues podemos utilizar el order by. Pero el order by se coloca antes de el limit. Entonces, en este caso iría después de el nombre de usuario, que es la tabla. Por ejemplo, vamos a decirle order by y vamos a utilizar, por ejemplo, el campo usuario ID. Y le vamos a colocar, por ejemplo, de forma descendente, y aquí le vamos a colocar limit 1. En esta consulta básicamente le estamos diciendo que vamos a seleccionar todo de la tabla usuarios y se va a ordenar por el usuario ID de forma descendente, es decir, desde el último hasta el primero. Y vamos a hacer un límite de 1. Básicamente en esta consulta estamos seleccionando el último ID insertado en nuestra tabla, que en este caso pues sería el 6. Todos los datos que corresponden a este registro se van a seleccionar. Si ejecutamos, vamos a ver que selecciona lo que es ese último registro que hemos hecho en nuestra base de datos. Aquí, por ejemplo, también podríamos seleccionar el primer registro o el primer ID, cambiando aquí en vez de descendente por ascendente, es decir, ASC.
Si ejecutamos, vamos a ver que selecciona todos los campos que corresponden a el primer registro. Entonces de esa forma podemos utilizar limit para limitar lo que son los registros. Vamos a editar nuevamente lo que es esta consulta, pero ahora no lo vamos a ordenar y vamos a pasarle dos parámetros. Cuando pasamos un único parámetro, son los registros que vamos a seleccionar, pero también podemos decirle desde qué registro va a empezar a seleccionar los registros que estamos diciéndole acá. Por ejemplo, vamos a decirle que a partir del registro 0,3 y le voy a explicar cómo funciona esto. Vamos a colocar aquí el 3 y estamos diciéndole pues que en este caso como son datos empezamos a contar desde el índice número 0. Entonces estamos diciéndole que a partir desde el índice 0, que es el primero que tenemos acá, que sería Carlos, vamos a seleccionar tres registros. Entonces este sería 0, 1, 2. Entonces va a seleccionar 3. 1, 2, 3. Si ejecutamos ahora, vamos a ver que efectivamente únicamente selecciona estos tres registros que hemos dicho acá. En nuestra consulta estamos diciéndole que vamos a empezar a contar desde el índice 0, que sería el primer registro, tres registros. Entonces tenemos 1, 2, 3. Por eso se queda en el registro que se llama Brenda Elizabeth, que es el último que seleccionó. Es decir, selecciona los tres registros a partir del índice 0. Recordemos que en los arrays se empiezan a contar desde 0. En este caso, como son datos, empezamos a contar desde el índice número 0. Entonces el índice 0 sería este que dice Carlos. Este sería 1, 2, 3, 4, 5. Entonces así vamos a trabajar también en PHP. Y hablando pues de PHP, si se han fijado, pues en esta parte de acá nos aparece crear código PHP. Al seleccionarlo, pues bien, pues nos crea un código PHP que va a tener lo que es la consulta. Más o menos así es como vamos a trabajar cuando estemos creando nuestro código PHP para hacer lo que es el listado de usuarios. Entonces este limit pues podemos combinarlo pues con lo que es el where y también con lo que es el like. Vamos a hacer un pequeño ejemplo rápido acá. Vamos a colocar select asterisco from usuario where. Aquí vamos a decirle que vamos a utilizar lo que es el campo usuario bajo apellido. Vamos a colocarle like para que lo que estemos buscando o seleccionando coincida con, por ejemplo, el texto o el valor alfaro, que sería este que tenemos acá. Al ejecutarlo vemos pues que selecciona lo que son tres registros. En los arrays pues empiezan desde 0, ya sabemos, este sería el índice 0, 1, 2. Entonces si editamos lo que es esta consulta y le colocamos al final lo que es el limit, vamos a colocarle por ejemplo que vamos a empezar a contar desde el índice 0, 2 registros. Si vemos pues anteriormente, voy a copiar esta parte de acá para que veamos lo que es la diferencia colocando el limit y no colocando el limit. Vamos a SQL aquí, vamos a pegar y vamos a ejecutar aquí la consulta sin limit y ahora vamos a ejecutar la que tiene el límite. Entonces si ven ahora solamente selecciona dos registros porque tiene un límite. Es decir, a partir del índice 0, que sería este de acá, cuéntame dos registros. Entonces, como este es el 0, empezamos de aquí. 0, es decir, 1, 2, perdón. Entonces si ven, selecciona Carlos y Ashley Nicole, que son los que ha seleccionado acá. Entonces si ven, podemos combinar lo que es el limit también con el where y el like. Y por último vamos a ver lo que es el count, que nos va a servir para contar cuántos registros tenemos en la base de datos. Entonces el count se utiliza de la siguiente forma. Colocamos select, luego count, abrimos, cerramos paréntesis, acá colocamos asterisco, que básicamente pues son los campos que queremos seleccionar, luego from, la tabla en este caso sería usuario, es decir, cuéntame todo lo que tengo en la tabla usuario. ¿Cuántos registros tengo? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces
el resultado de esta consulta pues me debe de dar 6. Ven acá, me da 6. Entonces, si ven con select count, podemos contar cuántos registros tenemos de una tabla determinada. Vamos a editar. Y como les digo, pues acá podemos colocar el asterisco o también podemos contar lo que son campos. Por ejemplo, usuario-id. Si ejecutamos, vamos a ver pues que el resultado es el mismo porque selecciona solamente el campo usuario ID de la tabla de usuarios. ¿Cuántos tengo? Si vemos pues tenemos 6 usuarios ID, entonces por eso lo cuenta acá. También podemos utilizarlo de otra forma, por ejemplo añadiendo la cláusula where. Vamos a decirle aquí where y vamos a decirle usuario ID sea distinto, por ejemplo, a 1. Vamos a decirle 1 acá. Y vamos a ver que ahora va a contar 5. Ya les voy a repetir por qué. O les voy a explicar, perdón, por qué. Entonces, si ven, dice 5. Básicamente estamos diciéndole que me cuente todos los usuarios ID que tengo en la tabla de usuario. Menos o cuando esta condición se cumpla. Es decir, vamos a contarlos todos menos el que tenga ID 1. O que sea distinto a ID 1. Es decir, el que tiene ID 1 pues no lo vamos a utilizar o contar, pues que en este caso pues sería este de acá. Entonces como tenemos 6, no contamos este, nos da 5 el resultado que tenemos acá. Entonces, si ven, pues de esta forma podemos utilizar también la cláusula count con el where para contar registros y colocarle una condición al final como lo hemos hecho acá. Entonces, pues este ha sido un repaso de lo que es la consulta select. Más adelante vamos a ver otras cláusulas como el inner join, que es para cruzar datos de tablas o seleccionar lo que son datos de tablas, de 2 tablas o más, utilizando siempre select. Entonces, espero que hasta esta parte se haya entendido bien cómo funciona lo que es el select. Y en el próximo video pues vamos a empezar a trabajar acá en la lista de usuarios para seleccionar los usuarios que tengamos en nuestra base de datos.